Si hablamos de fútbol, lo que hay que hacer es buscar a gente que haya tenido buenas ideas con la pelotita en los pies. Y no, Ideas y velocidad. exacto, y velocidad, tirar la pelota largo, correr y empezar a hacer zigzag y sacarse a rivales de arriba. A ver, es un ex jugador, pero es un buen entrenador y de hecho le ha ido muy bien en su función como DT, como jugador también. Debería ir a México, porque le vamos a pedir también que hable algunas cosas de México, pero está en Colombia. Entonces lo voy a saludar a Vicente Carucha Sánchez. ¿Cómo te va, Carucha? ¿Cómo andás? Bienvenido a la Quinta Tribuna. Hola, hola, buenas tardes y un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, recibirte. A ver, déjame ver atrás tuyo. Tenés la camiseta de Uruguay, ¿no? ¿Y qué más? ¿Que tenés una del Arsenal, puede Eh, ser? no, Toluca, esa es de Toluca. Colorado, Sí. que Colorado usa ese color porque bueno, es parte de un equipo de Inglaterra, entonces son como una filial. Entonces, bueno, tienen los colores muy similares. Cruz Azul. Después después la de Cruz Azul, que gané la Copa, Sí, esa y ahora de sí. campeón. Y bueno, y después del otro lado tengo las otras que ya son más de... Pará, ¿podés mostrarme? Pues yo te iba Eso. a decir, mirá Te el muestro escenario que ahí, tengo acá, el Estadio Centenario, pero mirá todo lo que tenés vos ahí. Wow. la de Nacional, la de Houston, la de Schalke, La la del del América. Schalke. Jugaste en algunos cuadritos, ¿no, Vicente? Sí, gracias a Dios creo que fue lindo. Acá está ahí la foto con la copa y bueno, esa fue ahora hace 4 meses. Así que como entrenador muy contento, muy lindo. Y bueno, todos los días preparándonos y todos los días viviendo y disfrutando este hermoso deporte que es el fútbol. ¿Qué fue lo más hermoso que te tocó en el fútbol? En esta etapa de entrenador y en la etapa de jugador. La de jugador yo creo que debutar en la selección. Yo creo que jugar en la selección, tener esa quizás saber que toda la familia, que todo un país está deseando, y más un país como Uruguay, que es un país futbolero 100%, creo que esa fue la parte más linda. Después te quedan partidos grabados, te quedan goles, pero sí el momento emocionante yo creo que es tu selección, es lo más grande que puede tener un jugador de fútbol, a mi Y, punto de vista. y si hoy le tenés que contar algo a alguien, a algún familiar que no te vio jugar, que le decís, mira, ¿sabés lo que hice yo? Yo hice esto. ¿Qué le decís? Mm, no, le diría poco, que simplemente que fui un jugador uruguayo, que gracias a Dios pude tener una carrera de muchos años, de casi 22 años de profesional, y que también, bueno, me tocó jugar en equipos muy buenos, pero también a su vez abrir muchas puertas también para que otros uruguayos, cuando un uruguayo hace las cosas bien afuera, no solo ¿Verdad? está haciendo las cosas bien para uno, sino que está abriendo las puertas para los demás, así que muy contento y muy feliz con la carrera. Cuando de alguna manera en este repaso que mirás para atrás, llegó un día y dijiste voy a ser entrenador. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué diste el paso? Y en este camino que recorriste, ¿sentís que estás recorriendo o caminando y transitando todo eso que vos querías? Sí, lo quería cuando iba en los últimos años de la carrera, ya me empecé a interesar mucho por la parte técnica. Eh, Cómo gestionaba un vestuario un entrenador. Tuve grandes entrenadores, entonces creo que eso me ayudó mucho también. Y diferentes sistemas, modelos de juego. Entonces sí me empezó a interesar a lo último de mi carrera, los últimos 2 años, que fue cuando empecé el curso. Y bueno, luego después ya cuando terminé el curso seguí jugando, pero ya lo veía diferente. De hecho, yo termino dejando el fútbol, y digo dejando porque gracias a Dios no tuve lesiones. Entonces, sí estaba bien para seguir jugando. En mi último torneo, que fue la USL de Estados Unidos, terminé jugando 31 partidos de 34. Entonces, me sentía bien, pero ya sentía que tenía que dar un paso y tenía que estar del otro lado. Entonces, fue muy lindo el pasar al otro lado y la verdad me gusta mucho. A mi familia le gusta también, así que es muy bonito ser entrenador. Estás descansando en Colombia, creo que tu señora es colombiana, después de la actividad con el Cruz Azul y después de la Conca Champions que ganaron con el Cruz Azul. ¿Cómo fue ese final y cómo es ahora el descanso y qué posibilidades puede haber? Es un descanso activo, porque sí estamos trabajando mucho con el cuerpo técnico. Eh, Quizás también uno tiene sí puede ir preparando un microciclo, un mesociclo, pero depende mucho, la realidad, del equipo que vas a llegar, de si juega doble competencia,
si podés hacer una pretemporada, si llegás a mitad de torneo o el torneo iniciado. Entonces, el plantel que tenés depende mucho del equipo que llegás, pero sí estamos trabajando mucho en lo que es eh, si llegamos a un equipo donde tiene doble jornada, una jornada sola, una pretemporada. Entonces, sí, es un descanso activo. Hay unas posibilidades. Eh, Hay dos equipos que juegan Copa Libertadores el siguiente año, entonces eso es interesante. Y sí ver alguna posibilidad que está ahí en el aire, quizás porque todavía sigue el torneo en lo que es México y la MLS. Cuando vos decís que están estudiando, trabajando, mirando, ¿qué observás? ¿Alguna liga en particular? ¿Las posibilidades que se pueden abrir en el futuro? ¿O mirás todo? La verdad, mirás el todo, porque cuando llegas a un club tenés que ver un poquito, independientemente que todos sabemos que en primera división hoy es 80% resultado, si no es 90%. Y dependiendo del equipo que llegás, si llegás a un equipo que tiene una historia grande y va a pelear una Copa Internacional, y bueno, sabés que el proceso va a ser más difícil, te tienen que acompañar los resultados. Si no hay resultados, no hay proceso. Entonces, sí tratamos de mirar todo lo que son las ligas, mucho la liga de acá de Ecuador, Colombia, de Sudamérica, Paraguay, Perú, la liga uruguaya, por supuesto. La brasilera hoy es una liga que para entrenadores es bastante compleja porque están durando poco tiempo los entrenadores, los equipos están cambiando muy rápido. Entonces, sí ver cómo llegás y qué microciclo podés hacer para lo más rápido posible adaptarte a lo que quiere el club y a los objetivos que tiene la institución, porque eso es lo más importante. Sí. Para que no se malinterprete, porque hoy está Jadson Viera, pero ¿en algún momento crees que vas a caer en Nacional, que vas a estar en Nacional? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Dios va a decir cuándo es el momento. Hay un entrenador que lo está haciendo muy bien, que es Jackson, es amigo, lo quiero, es un muy buen entrenador. Eh, los deseo de lo mejor siempre. Y en algún momento será. ¿Cuándo? No lo sé. Trato de vivir un día a la vez porque cuando hay decisiones que uno no dependen de uno, no gasto el tiempo en pensar en si pudiera pasar o no. Simplemente cuando se dé, veré qué decisión tomo, pero creo que en algún momento llegaré. Carucha, empiezan los últimos ajustes, pensando en la Copa del Mundo. El Uruguay de Bielsa nos deslumbró en el arranque, después nos fuimos quedando. Hace un ratito discutíamos acá con los compañeros que hemos perdido, a ver, los gigantes del gol, ¿no? Y quizás eso pueda solucionarse con un juego de equipo, como en el arranque de la era Bielsa. ¿Cómo ves a Uruguay y qué puedes decirnos de México? A ver, de Uruguay y del partido en sí que se va a jugar, quizás no es lo más atractivo que sea de los partidos que se han jugado, porque creo que todos estamos pensando en el 5 de diciembre, creo que es, si no me equivoco, 5 o 6 de diciembre, que es 5. cuando se hace el sorteo, en qué grupo te va a tocar. Entonces yo creo que es un partido que no tiene el atractivo que debería tener normal cuando juega Uruguay, pero es un partido que va a servir muchísimo para el grupo, para el plantel. Si bien, como lo dicen ustedes, creo que Bielsa lleva 18 juegos, si no me equivoco, 7 ganados, 7 perdidos y 4 empatados, por ahí creo que va el número de él. Estamos todos ilusionados como siempre, y más antes de empezar un mundial. Se va a enfrentar una buena selección, una muy buena selección que es México. México es muy duro y muy difícil cuando juega en Estados Unidos o cuando juega en su país. Entonces creo que es una linda prueba, más para jugadores quizás que no lo venían haciendo eh, continuamente, y creo que va a ser un partido de mucha intensidad. Uruguay, por lo que se ha visto mucho, juega en la parte defensiva mucho duelo en toda la cancha. La formación casi siempre fue más o menos 4-3-3, fue más o menos siempre una formación muy de choque y de duelo en la parte defensiva, y en la parte ofensiva creo que se basó mucho en las transiciones, mucho transición rápida, y México es un país y una selección que le gusta tener el balón, entonces vamos a ver dos modelos diferentes y creo que va a estar lindo el juego. A partir de tu experiencia como entrenador, ¿cómo podés explicar lo que ha sido el recorrido de Bielsa en Uruguay, que comenzó con un gran rendimiento, que después se apagó y al final de las eliminatorias volvió como a despertar? ¿Cuál es tu explicación para ese electrocardiograma que de alguna manera se transforma el recorrido de Uruguay bajo la gestión de Bielsa?
Creo que toda la eliminatoria, lo que fue una cosa la gestión como él arrancó, que arrancó muy arriba la selección de Uruguay, que es normal con los ánimos, también había un recambio, un poco de confusión en los recambios, pero se venía un recambio de unos jugadores que marcaron una época y una etapa en Uruguay imborrable, unos delanteros que tuvieron en el ranking del top 10 mundial eh, los últimos 10, 15 años. Entonces creo que se venía un recambio, se hizo al principio muy emocionante y creo que después la eliminatoria sudamericana se emparejó. Creo que los equipos subieron selecciones como Paraguay, que se despertaron, que levantaron, Ecuador, Colombia arrancó muy arriba también. Y creo que sacando a Argentina, creo que todo lo demás estuvo muy parejo. Entonces yo creo que, que le va a ir bien y que todos tenemos los mejores deseos, que le vaya excelente la selección. Sí, hablando de México, hay un jugador joven que contigo creció mucho, este muchacho Eric Lira. ¿Está en la selección actual? Digo, ¿va a jugar contra Uruguay? Sí, yo creo que el medio de la selección de México puede ser Lira, Sánchez, Eric Sánchez, y puede ser Ambriz, el de. Yo creo que esos tres puede ser ahí el medio, es un medio fuerte, rápido, no tienen mucha altura, pero son muy buenos. Eric Lira es un jugador extraordinario. Yo lo tuve y creo que Eric Lira se puede adaptar perfectamente a cualquier sistema o modelo de juego que tenga un entrenador. Entonces esos jugadores, hoy por hoy, creo que el fútbol cambió un poco. Los talentosos van a ser toda la vida buenos, pero creo que hoy por hoy el comprender el fútbol, el comprender el juego que quiere el entrenador plasmar en la cancha, si uno tiene un jugador de esos es muy importante. Y Eric comprende todo, comprende cuando tenés que jugar con una línea de tres, cuando tenés que jugar con una línea de cuatro, cuándo salir, cuándo soltarse, tiene muy buena pegada de lejos. Yo creo que va a ser un referente en este mundial que va a pasar. Y creo que es el jugador a tener en cuenta, independientemente que tener delanteros como Jiménez, como Raúl o como Santiago, que son jugadores muy buenos y lo están haciendo a nivel mundial excelente. ¿Cómo haces cómo se prepara un jugador para que entienda el juego? Porque si tiene un defecto con la pierna izquierda o la pierna derecha, se prepara, se mejora, se consigue. Si tiene defecto para tener control orientado, se prepara, se consigue. Si tenés que mejorarlo en el juego aéreo, se prepara y también se consigue. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo logras que un talentoso también le incorpore a su talento, su creatividad, el entendimiento del juego? Lo que pasa es que uno como entrenador tiene que minimizar las debilidades y maximizar las virtudes que tiene. Entonces uno como entrenador tiene que primero gestionar e identificar muy bien qué, 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 digamos, qué virtudes tiene cada jugador y qué le va a aportar y en qué posición te puede aportar. Entonces, mediante entrenamientos y mediante conversaciones, ir plasmando el modelo de juego que quiere uno y ir corrigiéndolo, pero en el entrenamiento yo creo que hoy como entrenás, jugás. Es simple. Si entrenás serio y uno como entrenador hace buenos entrenamientos, el día de juego se ve una identidad que uno quiere plasmar como entrenador. Y te agrego otra, Carucha, porque hoy, a ver, nos sigue doliendo, seguimos extrañando a Luis Suárez, a Edinson Cavani, a Diego Forlán. Es imposible que no los extrañemos producto de lo que llegaron a hacer, cómo defendieron la selección y la cantidad de goles que hicieron. No fue, a ver, dijiste vos hace un ratito, memorable, imborrable. ¿Cómo haces que el equipo, que capaz que no tiene ese valor individual, tenga la potencia ofensiva para, a ver, ocultar un poco el hecho que no tenés las superestrellas? Y yo creo que se ha visto hoy un colectivo más fuerte. Igual a esa lista que nombraste, falta Godín, Vecino, que estuvieron en el top también muchos años. Entonces yo creo que no es solo los delanteros, sino hubo un cambio en la selección importante. Creo que lo están haciendo bien estos jugadores que están representando ahora la selección y creo que lo han hecho muy colectivo, con un sistema de juego diferente, en el cual antes era un poco más estructurado, ahora es más duelo, se ve mucho duelo, yo veo mucho duelo, que en eso hace mucho énfasis en los entrenamientos, creo, el entrenador, y, y creo que es esa parte más que nada de suplir alguna individualidad que tenían otras generaciones que eran extraordinarias. Te voy a comprometer con la respuesta ahora.
porque sé que esto después repercute. Mira, abrió los ojos. No le gustó ya como lo amenazaste con ese tono de No pregunta. amenazo, Sí, simplemente. ya, Lo que pasa es que después esto repercute, tranquilo. salta y llega a Bueno. México, pero a ver, con la mano en el corazón, ¿México tiene chance de avanzar en el Mundial? ¿Realmente tiene alguna chance? Yo creo que México va a superar lo que ha hecho en mundiales anteriores. Eso es meterse por lo menos en cuarto de final. Sí. Bueno, sí, el 86 llegó a el cuarto de famoso, final. el famoso quinto partido, ¿no? Sí, sí, sí. Llegar al 6. Creo que no llegó al 6. Yo creo que va a superar lo que hizo en mundiales anteriores. ¿Y Uruguay? Este Y es ya un que recorte ya para que toda la estás- prensa mexicana. Claro, que va a ser recortando. Y Sí. ya que estamos, recortamos con Uruguay. ¿Y Uruguay? ¿Hasta Lo que dónde lo pasa ves que en el Uruguay- Mundial? Y lo que pasa es que Uruguay no tenés como un techo, porque Uruguay ya es campeón del mundo, por la historia que tenemos, entonces es muy difícil esperar. Yo creo que Uruguay va a ser un buen mundial, tiene muy buenos jugadores y bueno, a ver, capaz que nos quedamos con que llega a cuartos, como fue en Sudáfrica. Semifinal, a Semifinal con llegamos a Sudáfrica. Sudáfrica. Semi, perdón. A semis, pero queremos siempre lo mejor. Y te digo, cada vez que uno ve a Uruguay y lo ve con chance de todo, de salir campeón de todo. Está bien. Carucha, no escapaste por la punta a la pregunta que te hizo. Fue directo al arco. Políticamente estuviste muy bien, porque sabés Correcto. que esto vuela y en México puede llegar y dijiste, México va a estar en cuarto de final y seguramente vendrán muchos elogios. Pero bueno, el agradecimiento de toda la Quinta Tribuna por haber tenido esta charla contigo. Obviamente que te recordamos como futbolista. Veremos cómo sigue tu carrera como entrenador y el deseo de todo el equipo es que, bueno, que vengan éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme presente ahí. Y bueno, los mejores deseos saben que para Uruguay, estoy un poco lejos, hace años ya del país, pero bueno, siempre se extraña un poquito y espero pronto estar por allá. Les mando un abrazo grandote. Abrazo grande y a seguir cuidando, la verdad, el lujo ese que tenés ahí atrás, que son las camisetas de los equipos que defendiste y seguramente vas a tener un montón más de todas las que intercambiaste, ¿no? La más importante de todas las que intercambiaste, no la de Uruguay, la más importante de todas las que intercambiaste, ¿cuál es? No tengo porque tengo ahí, pero no tengo muchísimo. Tenés Y muchas, de ¿no? la selección de Uruguay tengo de todos, ¿no? ¿Para qué nombrar a alguien que después puedo quedar quizás mal con algún otro que son todos importantes? ¿Cuántas tenés en ¿verdad? Para mí. total? Yo creo que tengo más de 400. Más de 400. Sí. ¿Cuántas casas tenés? Para poner todas las camisetas. Bueno, otro tema. Muchas gracias. Bueno, Abrazo Octavio, grande. Antonio, un matecito por acá. Abrazo Un grande. Chau, chau. Chao.